Muy buenos días, Susana Gotró, muy buenos días a ti y con un abrazo grande a Susana. En ella hago extensivo a todos mis hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de labores de esta cabina del Gobierno de la Mañana, que sin dudas alguna es el más influyente y trascendente medio de la historia de la radio. Lo que hemos estado observando con el tema de Venezuela obliga, ordena y manda a que haya solidaridad del pueblo dominicano, y quiero destacar la solidaridad del medio, de la Z, del instrumento y de su propietario, Bienvenido Rodríguez, de Bienchi, de quienes están dirigiendo la institución como tal, porque los que estamos en el país no entendemos el nivel de importancia que le genera a ese pueblo cuando ellos, a través de las redes sociales y del internet, se dan cuenta de que países como el nuestro les está siendo ampliamente solidario. Ayer en Venezuela se pasaba lista, se veían las participaciones de los cancilleres latinoamericanos, sobre todo en la OEA. La gente estaba siguiendo qué decía el peruano, qué decía el de Bolivia, cómo votaba México, cómo votaba República Dominicana, mientras cada uno de los países que o se abstuvieron o no se presentaron para no tener que votar fueron de los que le clavaron el cuchillo al venezolano. La sensación que tiene ese pueblo a través de su gente es de que cada uno de esas naciones, como México, como Brasil, como el de Colombia, que es ese... Óyeme, pero Dios mío, padre. Una resolución que incluso busquen el turno del canciller del Perú, donde el canciller peruano, el canciller del Perú, le reflexionaba a esos demás cancilleres y le decía, pero ustedes están oponiendo con su voz a no votar para solicitarle que presente las actas de un proceso, porque no era una resolución para pedir una intervención de paz. Eso es lo peor de todo, de San Juan. Es que ellos lo que están haciendo es prohijando ese tipo de comportamiento en América Latina. O sea, porque la gente no, a veces la gente te dice a ti, pero ven acá, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué tanto ese tema monotemático en la Z? ¿Y por qué Venezuela y Venezuela y Venezuela? Es que lo que estamos tratando de evitar que lo que está pasando ahora en Venezuela ocurre en República Dominicana, ocurre en Chile, ocurre en Perú. Porque nosotros como región hemos dado ejemplo de que queremos vivir en democracia. Ahora, si tú prohijas ese tipo de comportamiento, después entonces tú no vas a tener autoridad moral para combatirlo en tu país cuando te toque. Porque es que en toda esquina hay un Madurito. Hasta en Estados Unidos, en toda esquina hay un Maduro. Ahora, esos Maduros van a podrirse todo y nos van a tener a nosotros de frente como demócratas. La actitud asumida por cada uno de estos países que votaron a favor, algunos se abstuvieron para no votar deliberadamente, frontalmente en contra, sin duda que es vergonzante, genera cualquier tipo de sentimiento, y hay que ver cómo allí, como en Venezuela, se mantenía la gente observando cómo votaba cada país, cómo los venezolanos se mantenían en ascuas viendo transcurrir la votación de cada una de estas naciones. ¿Cómo votó la República Dominicana? Ha sido coherentemente, firmemente coherente en pedir que haya una presentación del auscultamiento electoral, de que ese poder electoral, sobre toda la cosa, denunciando la ilegitimidad por no hacerlo, que es lo que se le ha observado a líderes timoratos o líderes que son asociados al madurismo, como se pudo ver con la participación de Brasil, que aunque en principio generó grandes expectativas el presidente Lula, coincidiendo con Estados Unidos inclusive, de repente te votan que no. ¿Pero que no a qué? Eso motivó que María Corina Machado emitiera una declaración de agradecimiento a la República Dominicana por la posición manifestada dentro del marco de la OEA. Y eso, lógicamente, es un mensaje que ella le manda precisamente a esas naciones por la actitud que han asumido frente a un tema que necesariamente necesita de la intervención de todos.
el tema de Venezuela. Y la posición de la República Dominicana, como tú lo dices, ha sido coherente y fue clara ayer, dentro del marco de la Asamblea del Consejo Permanente. Sobre todo en llamar las cosas por su nombre. En llamar las cosas por su nombre, porque al final de lo que se trata, y es lo que quiero contextualizarle a los dominicanos comunes. Ayer la OEA planteaba una resolución de solicitarle al poder electoral en Venezuela, porque pareciera, muchos creen que se le está pidiendo eso a Maduro. Fíjense ustedes que quien responde en nombre del Tribunal Electoral o de la Comisión Nacional Electoral de Venezuela es Maduro. Ellos no han hablado. Quien sale a decir, vamos a presentar las actas, tenemos las actas, y se presenta ayer a judicializar un proceso, porque él mismo va a llevar un proceso judicial, porque tiene control de esas instituciones, porque son instituciones que son parte de ese estado de régimen que hay allí, en el que todas y cada una de esas instituciones son parte del fraude. La Comisión Nacional Electoral de Venezuela es un órgano fraudulento, viciado, ilegítimo, vergonzosamente sinvergüenza, un tipo infeliz ese. Un tipo sienta a Maduro al lado, habiendo dado una presentación a la medianoche del día anterior de un 80% en un papel. No presentan un boletín más, ni presentan la prueba de lo que en principio han dado, y ya proclama a Maduro presidente electo. Lo que aquí ha acontecido cerca de 60, 70, 80 días después de las elecciones, allí en menos de 12 horas este tipo se siente y lo hace sin ningún resquemor ni nada, y ante el clamor de las instituciones o de las naciones, bueno, quien le responde es Maduro. El candidato presidente y beneficiado del fraude, él es que le responde y le dice entonces que él, que tiene las actas y que la van a presentar. ¿Y qué fiabilidad puede tener nadie de lo que se presente ahí 3 días después? O imagínese que aquí, imagínese usted, haga empatía, que aquí se hubiese levantado Román Jaque, diga, ganó fulano de tal, pero sin número, pero sin data, sin una data de composición de la generalidad, en las mesas tal, en los colegios tal. Imaginémonos al dominicano eso, pero nosotros en las primarias que celebran los partidos, aquí está todo el mundo atento a los procesos. Las primarias adelantadas que hizo el PLD cuando eligió a el buen amigo Abel candidato, estaba todo el mundo atento a lo que pasaba en el PLD. Inclusive duró semanas el debate de que el segundo lugar fue Domínguez Brito y no fue doña Margarita, y la gente hablaba porque el dominicano se empodera de los temas partidarios. El PLD está en un congreso, y fue noticia que Domínguez Brito puso un tuit diciendo que aspiraba a presidente del PLD, y ha sido motivo de análisis y discusión, y la gente analizando lo que puede pasar en el PLD. Inclusive el Partido Único, la Fuerza del Pueblo, genera conversaciones. Inclusive eso, que eso no es un partido, es un movimiento donde hay una sola gente. Eso es inspiración autócrata. Eso es así. Pero el dominicano está convencido de la democracia. Al dominicano usted no le puede venir con eso. Aquí, cuando no se va a dar un resultado a horas que ya la gente está acostumbrada, y hay que reconocer a César Estrella Sabará y esa Junta Central Electoral de ese proceso en el que ya el país se empoderó de democracia, y ya del año 96 para acá, aquí la gente tiene una costumbre democrática. Es un país celoso, es celoso con el tema de los procesos democráticos, y yo pienso que ese es un valor y que nosotros tenemos que mantener por encima de todo. Y no importa donde ocurra un hecho, cada país, es verdad, yo creo en la autodeterminación de los pueblos, pero nosotros vivimos la democracia. Yo digo que la democracia es como el cristianismo. O sea, el cristianismo está basado en valores, y no importa donde tú te encuentres. Tú puedes vivir en Israel, en Irán, en Irak. Si tú eres cristiano, tu creencia está fundamentada en los valores cristianos. Eso aplica para la democracia. Un demócrata tiene que fundamentar no solamente
sus principios, su ideología, sino fomentar también esos valores democráticos, no importa en qué lugar se encuentre, ni en qué posición ideológica se encuentre. Y hago esta narrativa sobre la base de que el dominicano común haga contexto de qué era lo que se estaba debatiendo ayer en la OEA, de que la gente lo puede entender fácil. No era una resolución para pedir un cuerpo de intervención internacional y que llegaran marines americanos o que llegaran una fuerza conjunta. No se estaba pidiendo eso. Se estaba sometiendo a la votación de los países miembros una resolución que pidiera que se cuenten y que se presenten los documentos que justifiquen el resultado electoral. A eso fue que el presidente de Brasil se opuso a firmar. A eso fue que el bandido presidente de Colombia se rehusó a firmar. Y esos dos son los que más nivel de responsabilidad tienen, porque el peso que juega Venezuela en la región a ellos les es más inminente. ¿Y cuál es la frontera principal que tiene Venezuela y Colombia? Hubo gente que eso desgarró la opinión pública internacional en bote y en balsa, yéndose por aguas para poder ir a votar en Venezuela, saliendo de Colombia. A quien más le conviene que haya estabilidad en Venezuela es igual que a nosotros con Haití. Quien más se beneficia de que haya estabilidad en Venezuela es el pueblo colombiano, que también está viviendo situaciones evidentemente no tan parecidas, pero que está viendo este tipo de presidente que tiene igual nivel de coincidencia. Y al final, como usted dobla la curva, usted se encuentra de que algo tiene que tener igual la gente para coincidir con el otro. Porque usted no puede coincidir con la gente si usted no tiene ideas parecidas, visiones parecidas, o si le comparte los intereses, que a veces son mayores que las ideas. Puede ser que en efecto usted tenga una formación intelectual muy recia y sea un líder de una distancia moral muy recia frente al Maduro, pero algo los unifica. Algo los unifica. En Venezuela le dicen los petrodólares al dinero que deja el petróleo venezolano. Y tú viste, Aníbal, que invocaron el pacto de Bogotá, muy bien hecho por el canciller de Perú, diciéndole ese es el pacto que más nos une, que es el pacto de resolución pacífica de conflicto y la obligación de defender la democracia. Dice, si esto tan simple no lo reivindicamos aquí, ¿para qué existimos? Por eso está siendo cuestionado organismos como este. Yo creo que ese llamamiento es importante. Independientemente de tu pensamiento político, ideológico, lo que se estaba pidiendo ahí era lo básico, como tú dices, ninguna intervención, ni siquiera una acusación contra Maduro como Maduro, sino presenten las actas de un proceso electoral democrático, porque si dice Venezuela que lo es, aunque sepamos que no, y oye, no hay una justificación ni para los ausentes ni a los que no votaron. Correctamente, Susana. Por eso quise tomar la bondad del comentario, teniendo tanta cosa de que generar comentarios. He tenido que obligarme a hablar de ello porque te lo preguntan los muchachos en la calle. Y yo vengo diciéndoselo desde el día primero, es decir, desde el domingo en la noche, se lo vengo diciendo al liderazgo, tanto en nuestros partidos como al liderazgo fuera de nuestro partido. La sociedad es otra. Aquí hay gente que no está tomando en cuenta el daño que esto le va a hacer, porque estos muchachos de 16, 17, 18 años tienen un nivel de crítica muy distinto al de la gente conservadora y madura que puede perdonar más fácil. Bueno, y uno lo entiende, hay un tema de que tal y cual gobierno auspició fundaciones, auspició partidos, auspició líderes. Lo que se habla entre venezolanos allá sobre el tema de auspicio de dinero venezolano a Colombia, entren a los portales de venezolanos, porque hay muchísima manifestación de información en Venezuela, crítica, fuertemente crítica respecto al presidente Lula y al presidente, al propio gobierno boliviano. Mira cómo hablaba Evo Morales. Fíjense ustedes quiénes son la gente que coincide con Maduro, fíjense ustedes quiénes son. Ayer el espectáculo que dio la OEA, que ese canciller peruano le salvó la honra a ese evento, porque quizás a lo que parafraseaba y citaba Susana,
de la posición dada por el canciller peruano le salvó la honra a esa asamblea. De hecho, lo que más se ha hecho noticia, valga la redundancia, ha sido precisamente la reflexión que le hace el canciller peruano a los gobiernos de Brasil y al gobierno, precisamente al gobierno de Colombia, que ha sido quien ha tenido con esa participación el mayor nivel de cuestionamiento internacional, pero también el mayor cuestionamiento nacional en su propio país. El gobierno de Colombia no actuó en consecuencia de cómo piensa la población colombiana, que es lo que ha pasado en la República Dominicana, que el presidente Abinader ha actuado como pensamos la mayoría de los dominicanos. La mayoría del dominicano está sumamente indignado y generando causa común con Venezuela. En Colombia está pasando lo mismo en el pueblo colombiano, más no así en el poder que dirige Colombia. El propio Lula, en principio, tomó una posición distinta a la que ayer real y efectivamente mostró cuando decidió no votar por una resolución que lo único que hace es que se convierte en un vector que canaliza el reclamo nacional e internacional, ni siquiera de decir que ganó uno o que ganó el otro, sino de que ese poder electoral en Venezuela presente las pruebas de cómo se dieron las cosas. Y estamos hablando que hoy es jueves, ahí se votó el domingo, ahí ha habido tema y tiempo para esa gente fabricar lo que le dé su gana, por eso van a tribunales, porque se sienten suficientemente seguros de todo el orden institucional que les opera a favor y que ellos lo dirigen. Lo que está pasando y lo que aconteció ayer en la OEA es una actitud vergonzante, es una actitud de despropósitos democráticos en el caso de las naciones, que evidentemente llama a reflexión, a que cada uno de nosotros vea por qué coinciden y quiénes son los que coinciden. La República Dominicana votó en una votación coherentemente, firmemente democrática, y con ello el presidente Luis Abinader hace una actuación coherente con la mayoría de sus gobernados. En la República Dominicana hay un consenso claro y amplio de que tiene que llegar justicia a Venezuela, y el principal espacio de justicia es que ese poder electoral busque legitimidad. Llévate.